Bendito Señor Dios nuestro, que nos dejaste tu día de descanso para poder estar en comunión y relación e intimidad contigo. Que en este día nuestra mente, nuestra voluntad, nuestra conciencia y nuestra atención esté únicamente puesta con ojos espirituales sobre este día para poderte adorar, alabarte y estar sometido a la soberanía de tu palabra, de tu voluntad, de tus mandamientos, de tus tiempos y de tus fiestas solemnes, y nos concedas la maravillosa gracia de que esta palabra provenga a través del poder de tu santidad, obrando en nosotros a través de tu Espíritu, y encuentre corazón fértil que dé frutos de vida eterna. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén, amén y amén. Hermanos, esta es la tercera parte de nuestra disertación que venimos haciendo, que la titulamos al comienzo como nuestra identidad espiritual. Necesario es que recordemos que nosotros debemos marcar diferencia ante este mundo de tinieblas. Nosotros pertenecemos a un pueblo santo, y esa connotación de pueblo santo la encontramos de una manera excelente allí en Éxodo 19, creo que es el versículos 5 o 6, en donde el Señor le dice a Moisés que somos una nación santa, que somos sacerdotes para proclamar sus bondades. A esa identidad que Dios allí estableció es a la cual nosotros pertenecemos. Y estamos viviendo tiempos difíciles, porque las naciones se han apartado del Dios de la verdad. Las naciones se han apartado de la cobertura del Señor. Y el entendimiento se ha entenebrecido. Y algunos que andábamos ya en el camino de la luz, nos hemos dejado absorber por esos patrones culturales que nos rodean, especialmente en estos días de fiestas paganas, porque evidentemente son fiestas paganas, como bien nos los enseñaba nuestro hermano Miguel en la disertación del Shabbat pasado. Anoche la gente estaba sumergida en las tinieblas de estar celebrando la fiesta pagana que se celebran todos los 31 de diciembre en la noche. Y muy bien sabemos nosotros que esa fiesta tiene su origen en un dios pagano que se llamaba Júpiter. Y como bien nos lo enseñó nuestro hermano Miguel, tenía dos caras, dos rostros, un rostro viejo y un rostro nuevo, haciendo alusión a las cosas que se celebraron anoche, donde la gente hace como una apología a eso del año viejo y del año nuevo. Quiera el Dios Todopoderoso que ustedes estén en la gracia de ser honestos a sí mismos con su identidad y tener el conocimiento y el discernimiento espiritual de que ya nosotros no pertenecemos a ese mundo de tinieblas y por lo tanto tenemos que marcar diferencias. Espero que ninguno de nosotros haya participado en ninguna de esas ceremonias, en ninguna de esas cenas, porque el Señor nos dejó nuestras propias fiestas del Señor, las cuales encontramos en el Levítico 23. Y precisamente hoy estamos aquí
con la gracia de Él, celebrando una de sus fiestas como es la fiesta del Shabbat. Entonces, volviendo a nuestro tema sobre la identidad nuestra, entendamos de que Dios, desde el principio de la creación, recordemos de que desde el principio de la creación ya Dios esbozaba su plan de redención. Y vemos que ese plan de redención lo comienza a diseñar a través de Abraham, mediante el pacto abrámico. Luego este pacto se reafirma con Isaac y vuelve y se reafirma con Jacob. Hasta ahí habíamos llegado en las pasadas dos enseñanzas anteriores. Hoy vamos a retomar entonces el curso de nuestra enseñanza para que podamos continuar en tratar de identificar cuál es nuestra identidad. Vayamos a Génesis 35 y vamos a leer los versos del 10 al 11. Y le dijo Adonai: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Adonai: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Observemos con mucho cuidado el texto de esta cita bíblica, y allí podemos leer que Jacob, ahora llamado Israel, el Señor no solamente le promete una gran nación, sino que adicionalmente le promete que de él saldrán una cantidad de naciones, un conjunto de naciones. Aquí, hermanos, la nación en singular se trata del pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios, el pueblo santo. Y la multitud y el conjunto de naciones se trata de naciones gentiles. Es importante entonces que cuando hemos llegado a este término de gentiles, tengamos claramente la definición de lo que es gentil desde el punto de vista bíblico. Y para ello, pues, nos vamos a colocar en el momento histórico bíblico en que el cual estamos. Estamos en la época de Jacob. Y recuerden de que inicialmente el pueblo de donde venía Abraham provenía de un hijo de Noé, Sem. ¿Sí? Provenía de Sem, y de ahí el nombre de semita. Y de Sem viene otro que se llama Eber. Y de ese nombre Eber es que proviene la palabra hebreo. Eber, el hebreo. Y de Eber viene Abraham. Y Abraham, el hebreo. Entonces, todos los hijos de Abraham son hebreos para ese momento histórico bíblico. Hebreo entonces es Isaac, y hebreo también es Jacob. Isaac, el hebreo, Jacob, el hebreo. Y parece mentira, pero el hermano de Isaac
que era ¿ah? Ismael. Ismael evidentemente también es hebreo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es hijo de Abraham. Y Abraham era hebreo. Entonces, algunos piensan de que Esaú no era hebreo, pero es hebreo. Hijo de Abraham, el hebreo. Entonces, en ese momento histórico bíblico, los hebreos eran aquel pueblo escogido de Dios que tenía una identidad, y esa identidad estaba fomentada en la cobertura del poder de la santidad de Dios. Y esa cobertura del poder de la santidad de Dios está comprendida o contiene la Torá, todo lo que contiene la Torá, sus mandamientos, sus leyes, las ordenanzas, los acuerdos y decretos de Adonai, sus mandamientos, sus tiempos y sus fiestas. He aquí, hermanos, ¿qué es lo que determina a nosotros el fundamento de nuestra identidad? Nuestra identidad está marcada por estar bajo la cobertura poderosa y soberana de Dios. ¿Y dónde podemos encontrar esos fundamentos? ¿Dónde podemos encontrar esos mandamientos, esas leyes, esas ordenanzas, esos acuerdos, esos decretos, esos tiempos y fiestas que marcan nuestra identidad? Pues en la Torá. Entonces, esos eran los hebreos, los que eran fieles a esa identidad del Señor. Y los gentiles eran todos aquellos que estaban por fuera de esa cobertura. Ya sea en uno, dos o tres aspectos, pero la cobertura, la identidad nuestra, como era en ese tiempo histórico bíblico y que hoy en día también es válida, es que nosotros estemos dentro de esos principios absolutos y eternos que nos marcó el Señor en su palabra y en ese momento histórico bíblico determinado en la Torá. Entonces, hermanos, nosotros pertenecemos a esa identidad. Por lo tanto, entonces, la definición de gentil es todo aquello que está por fuera de la cobertura del Señor. Todo aquello que está por fuera de los principios y fundamentos eternos y absolutos del Señor. Y esa identidad nuestra nos impone un imperativo espiritual. Y es que nosotros no debemos ir a buscar celebraciones en el mundo, en las naciones, ni en los gentiles. Porque el Señor nos dejó exactamente nuestras propias fiestas. Las encontramos en Levítico 23. Ahí están todas las fiestas del Señor. Démosle gracias al Señor en todo momento que el Señor nos ha sacado de la oscuridad y tenemos definida de una manera absoluta nuestra identidad. Entonces nuestra identidad es que somos un pueblo santo. Como allí lo llamó el Señor en Éxodo 19:6. ¿Quién lo tiene? Vamos a recordarlo. Éxodo 19:6, como se lo recordó el Señor a Moisés. Vosotros me seréis reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
¿Quién dice esas palabras? Nos lo dice nuestro Señor, el Todopoderoso. Somos un pueblo de sacerdotes, somos un pueblo santo. Y por lo tanto, estamos nosotros con la obligación absoluta de permanecer dentro de la cobertura de los principios y fundamentos absolutos del Señor. Hermanos, no los olviden. Jamás de los jamases olviden nuestra identidad. Entonces estábamos analizando el texto de Génesis 35, versos del 10 al 11. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿cómo es posible que de Jacob salgan naciones gentiles? Cualquiera podría decir, pero si es que Jacob pertenece al pueblo hebreo y el pueblo hebreo está dentro de la cobertura de Dios. Entonces, para ello, tenemos que ir obligatoriamente a las Escrituras para encontrar respuesta a ese interrogante. Recordemos que José fue vendido por sus hermanos y fue llevado a Egipto, en donde por la maravillosa gracia del Señor, en virtud de los propósitos que tenía para ese pueblo escogido de Israel, José es levantado a la más alta posición faraónica. Recuerden aquello de la interpretación de los sueños que José le hizo al faraón, ¿sí? En donde él, debido a que le interpretó un sueño que tuvo y que ningún mago del reino había sido capaz de descifrarlo, pues lo nombró como el albacea, como el administrador de todas las cosechas y de todo lo que tenía que ver con la economía de Egipto, a fin de poder preservar al pueblo de Egipto de la hambruna, y por lo tanto, a través de José, también el Señor dar la gracia para que el pueblo de Israel también no fuera a pasar el hambre que venía a acontecer en unos tiempos posteriores. Viene entonces la gran hambruna y sus hermanos necesariamente, por la necesidad, tienen que ir a Egipto a buscar alimento. Y allí, en una segunda visita de sus hermanos, José se hace reconocer por ellos. Luego, cuando José recibe la noticia de que su padre está muy enfermo, se apresura a verle, llevando consigo a sus dos hijos que había tenido en Egipto, sus dos hijos Manasés y Efraín. Cuando llegan a donde está Jacob, José entra a la tienda de Jacob con sus hijos. Solamente José y sus hijos entran a la tienda de Jacob. Los demás hermanos, recuerden que eran 12. Seguro que eran 12. Eran 13 por falta de Dina. Hubo una mujer, 12 varones y una mujer, Dina. Todos los demás hermanos se quedan afuera y José entra en la tienda a la presencia de su padre enfermo, Jacob. Recuerden que el hermano, que de los hijos de Jacob, el mayor era Rubén. Pero resulta que Rubén pecó gravemente. Acuérdense de que el pecado de Rubén fue de que se acostó con una de las concubinas de su padre. Lo pueden encontrar en Génesis 49, esa
esa situación. Y ese pecado de Rubén fue tenido en cuenta para que él perdiera la primogenitura. Y aprovecho la oportunidad para recordarles, hermanos, y que nunca olviden que toda desobediencia trae consecuencias. Toda desobediencia trae consecuencias. Toda desobediencia a los principios y fundamentos absolutos del Señor trae consecuencias. Y esas consecuencias se dan tarde o temprano, pero se dan porque se dan. Porque son leyes espirituales. Miren que las leyes físicas se dan porque se dan. Si usted se sube en un segundo piso y se hace caer, por lo menos un chibolo se le forma en la cabeza. Si es que no se fractura una costilla, una pierna o algo. Entonces, por ahí una historia de Newton que fue el que descubrió la gravedad porque que le cayó una manzana en la cabeza. Entonces, la ley de la gravedad se da porque se da. Y si lo quieren probar, súbanse un segundo piso y láncense. Entonces, con mucha más razón, las leyes espirituales se dan porque se dan. Porque tienen una mayor trascendencia. De todas maneras, entonces vuelvo y les reitero, toda desobediencia trae consecuencias tarde o temprano. Bien, tengan en cuenta entonces que los derechos de primogenitura eran pasados, si nosotros vemos con ojos humanos, al hijo mayor. Pero aquí vamos a encontrar en nuestro texto bíblico que no es así. Aquí José, a través de Jacob, es declarado el primogénito. Y resulta que José no era el primogénito si miramos con ojos humanos. Si miramos con ojos humanos, el primogénito era Rubén. ¿Sí? José era el penúltimo, porque el último era Benjamín. Recuerden que el último hijo de Jacob era Benjamín. Por lo tanto, por decisión divina, Jacob le da la bendición de la primogenitura a su hijo penúltimo, José. Vamos a leerlo en Génesis 48, del verso 15 al 16. Génesis capítulo 48, versículo 15-16. Y allí vamos a ver que Jacob le da una doble bendición a José. Leámoslo. Y bendijo a José diciendo, ¿quién bendijo? Jacob. ¿Qué dijo Jacob? El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Si alcanzan ustedes a observar cómo el contenido ese del texto, podemos percibir que al transferir a Jacob la bendición de la primogenitura sobre José, realmente Jacob no lo hace
sobre José, sino que esa bendición viene a recaer sobre sus hijos. ¿Lo ven? Dice, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de toda mal, bendiga a estos jóvenes. ¿A quién se refería? Se refería a los dos hijos de Jacob que habían entrado con él, a los dos hijos de José, que habían entrado con su padre en la tienda, Manasés y Efraín. Entonces vemos que la primogenitura no la hace Jacob sobre José, sino sobre sus dos hijos. Y esto, hermanos, en otras palabras, significa que José, el penúltimo hijo de Jacob, viene a ser el sujeto de la bendición. José es el sujeto de la bendición. Pero sus dos hijos, Efraín y Manasés, vienen a ser el objetivo de la bendición. José, sujeto de la bendición, Manasés y Efraín, el objetivo de la bendición. Pues ellos, Manasés y Efraín, son los que reciben la herencia de la primogenitura. José entonces, hermanos, solamente es el intermediario, pero la plenitud del pacto abrámico del cual venimos hablando anteriormente cayó sobre sus dos hijos. Por lo tanto, en el desarrollo del programa de la redención de Adonai, estos dos hijos de Jacob, Manasés, estos dos hijos de José, Manasés y Efraín, van a desempeñar un rol profético muy importante. Ténganlo en cuenta, estos dos hijos van a desempeñar un gran rol profético importante, porque desconocer esto, si nosotros desconocemos ese rol profético de estos dos hijos de Jacob, de Efraín y Manasés, no podríamos entender el pacto abrámico como un programa de redención de Dios, tanto de Israel como también para el pueblo gentil. Aquí es donde podemos nosotros entender la pregunta que nos hacíamos de que cómo era de que de Jacob iban a salir naciones gentiles. Y ya lo dijimos anteriormente, de que cuando Jacob primero hablaba de una nación en singular, se refería al pueblo de Israel. Y después hablaba de naciones en plural, y esas naciones en plural entonces eran las naciones gentiles. Vamos ahora también a la luz de las Escrituras para ver cómo Jacob adopta, los toma como hijos, los adopta como hijos de él, a los dos hijos de José. Vayamos a Génesis 48:5. Allí se nos dice, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Entonces, aquí Jacob está declarando la adopción como hijos de él, de los dos nietos, hijos de José, de Efraín y Manasés. Ahora vayamos al texto de las Sagradas Escrituras del capítulo 48 y vamos a leer los versículos 13 al 14.
Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, y lo puso a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entiendan que este Israel del cual están hablando aquí es Jacob. Recuerden que el Señor ya le había cambiado el nombre de Jacob por Israel. Pertinente es entonces que entendamos desde el punto de vista del idioma hebreo y también un significado bíblico, qué es lo que significa Israel. A nosotros nos han enseñado de que Israel significa y que el que peleó con Dios. ¿Sí se acuerdan? No puede ser. ¿Cómo puede ser de que un humano vaya a pelear con el Señor? Si ningún humano puede estar ante la presencia de Dios, no resiste la presencia de Dios. El verdadero significado de Israel dentro del lenguaje hebreo es el que pondrá el príncipe, y se refiere al que pondrá a Yeshua, o sea, el Señor pondrá a Yeshua, al que pondrá al príncipe, el que pondrá principado, es lo que significa el nombre de Israel en el contexto del idioma hebreo. Vamos entonces, ya leímos el 13, y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha, a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Entonces fíjense cómo José, con ojos humanos, colocó ante su padre, que no veía muy bien, colocó con ojos humanos el orden en que los ojos humanos veían la primogenitura. Puso a Manasés a la derecha de Jacob y a Efraín a la izquierda de Jacob. Pero Jacob hizo esto. Puso la mano derecha sobre Efraín y la mano izquierda sobre Manasés. Me imagino la sorpresa que se llevó entonces José. ¿Sí? Él no podía entender. José no podía entender y pensaba de que de pronto era de que como su padre le fallaba la vista, pues se estaba equivocando. Pero no era esa la razón. La razón era una razón de la soberanía del Señor, de la voluntad del Señor. José estaba mirando a sus hijos y la relación de la primogenitura lo veía con ojos humanos. Pero Israel o Jacob lo estaba viendo con ojos espirituales. Jacob estaba cumpliendo la voluntad de la soberanía del Señor, porque ya el Señor de antemano había escogido que el primogénito iba a ser Efraín, que era el menor, ¿sí? y no Manasés, que era el mayor. Y esta misma situación la hemos encontrado en varios episodios de las Sagradas Escrituras que ustedes conocen muy bien. Hermanos, esto es para que nosotros recordemos de que Dios es el que tiene la soberanía de todo. Dios es el soberano de los tiempos,
de los lugares, de los espacios y de los propósitos de las personas. Y esto sirva para recordar que en todo momento, en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia, acostumbrémonos a mirar y andar en medio de este mundo con ojos espirituales y no con ojos humanos, porque tenemos una tendencia a mirar las cosas con ojos humanos y nosotros debemos mirarlo con ojos espirituales. Y mirar con ojos espirituales es estar siempre dentro de la cobertura del Señor, haciendo todo aquello que el Señor dejó en su Torá, allí consignado en sus principios, en sus fundamentos, en sus mandamientos, en sus acuerdos, en sus decretos, en sus tiempos y en sus fiestas. Estamos viviendo momentos difíciles porque la mayoría de la gente anda en medio de este mundo, pero es mirando las cosas con ojos humanos. Nosotros debemos marcar diferencia. Nosotros tenemos una identidad. Nosotros somos pueblo santo. Nosotros pertenecemos al Dios de Abraham, de Isaac, al Dios de Jacob y al Dios de Israel. Nosotros andamos en este mundo es con ojos espirituales. Nosotros andamos es en función del reino, de la gloria y de la justicia para el cual hemos sido creados, para el servicio del Dios Todopoderoso, para el servicio de Él, de los demás y de nosotros mismos, pero todo conforme a su palabra absoluta. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Vuelvo y les reitero, no somos del mundo, somos del reino, de la gloria y de la justicia. Hermanos, entonces, como vemos aquí en este texto que hemos leído, podemos notar cómo el orden natural de las cosas es cambiado por un orden sobrenatural. Y esto entonces nos debe confirmar el hecho que según Dios, lo sobrenatural del pacto abrámico sería a través de la vía de Efraín y no por la vía de Manasés. Y aquí entonces podemos entender lo que nos preguntamos, que cómo es posible de que de Jacob salieran naciones gentiles, y ya lo estamos vislumbrando que es a través de la línea de Efraín, quien es determinado por la soberanía del Señor, el de la primogenitura. Vamos a leer Génesis 48, del 17 al 19. Miguel. Dice así: pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano derecha de su padre para cambiarle la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. En hebreo dice Melo Adoyim. Gracias. Allí lo que está diciendo nuestro hermano Miguel es precisamente que allí podríamos decir que no es una traducción genuina de la verdadera esencia del idioma hebreo,
porque el idioma hebreo allí se refiere que su descendencia formará, ¿sí? Una plenitud de gentiles, los cuales procederán de Efraín. ¿Cómo es el término hebreo que se utiliza? Melo, que es multitud, y Hagoyim, que es de gentiles o naciones. Los judíos hoy en día, a todo lo que no sea judío le dicen Goy. Exactamente. Muy bien, esa aclaración de Miguel. Evidentemente, en este momento histórico, todos los judíos, llámense fundamentalistas o de lo que sea, le llaman goyim o le llaman gentiles a todos aquellos que que reconocen a Yeshua primeramente y que siguen los principios y fundamentos de la Torá. Nosotros no somos goyim, entiéndanlo. No cometamos el error de algunos decir, es que nosotros somos goyim, somos gentiles, algunos. Yo he oído decir a personas que le preguntan, ay, ¿tú qué eres? No, yo soy un gentil convertido. No, eso no existe. ¿No es así, Miguel? Eso de gentil convertido no existe. No, porque al convertirse muere a su vida pasada. Así es, se nace de nuevo y ya deja de ser gentil. Nosotros somos pueblo santo. Es más, yo pienso de que nosotros no debiéramos decir ni que somos cristianos, ni mucho menos somos judíos, ni mucho menos que seamos mesiánicos. La mejor identidad y nuestra identidad es somos pueblo santo. Somos hermandad santa. Somos del Dios de Abraham, de Isaac, del Dios de Jacob, de Israel. Somos de aquellos que practicamos la Torá. Somos aquellos que creemos en ese Adonai que vino a esta tierra y que es Yeshua HaMashiach. Porque en este momento ese Adonai es Yeshua HaMashiach. Esa es nuestra identidad. Podríamos decir que nuestra identidad hoy en día es que practicamos la Torá y practicamos el glorioso evangelio de Yeshua HaMashiach, que es el rostro de Dios en esta tierra. No se les olviden que Yeshua es Dios. Él es el rostro y la imagen de Adonai. Nosotros tenemos el privilegio de conocer a Adonai a través de Yeshua. Nosotros tenemos la gracia de conocer cómo era el rostro de Yeshua a través del Evangelio. Esa es nuestra identidad. Nuestra identidad a través de los tiempos no tiene por qué cambiar. Seamos fieles a esa identidad, hermanos. De ninguna manera nos vayamos a dejar embaucar por los principios culturales que hoy en día nos manejan. No salgan de la cobertura del Dios Todopoderoso, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Israel. Recuerden que a través de las Sagradas Escrituras, todos aquellos que han intentado salirse de la cobertura del Dios Todopoderoso, el Señor los ha disciplinado. Recuerden aquella parte de las Sagradas Escrituras en donde estaban en el campamento los israelitas, o sea, el campamento era la cobertura del Señor. Estaban dentro de los principios y fundamentos del Señor. Allí estaba el arca, estaba el tabernáculo y alrededor de ellos estaban todas las tribus del pueblo de los hijos de Israel. Y allí había unos límites que marcaban la cobertura, que era la gracia del Señor.
Recuerden el rey este que contrató a Balaam. ¿Ah? Balac, que era un rey, contrató a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, pero él no lo pudo maldecir porque Dios no se lo permitió. Dios no se lo permitió, pero Balaam, que tenía ojos humanos, le dijo a Balac que había una manera de cómo hacer de que el pueblo de Israel se saliera de su cobertura, y les dijo que les pusieran las mujeres alrededor, y comenzaron a su alrededor a estar bailando y haciendo orgías y todo eso. Seguramente pues algunos israelitas desde allá dentro, que estaban dentro de la cobertura de Dios, comenzaron a perder sus fundamentos y principios y comenzaron a mirar con ojos humanos, a mirar la belleza de esas mujeres que estaban ahí, y hubo uno que salió. Acuérdense que salió del campamento y se fue a celebrar con esas mujeres y se enamoró de una de ellas y cometió el grave error de traerla y meterla dentro del campamento. Eso fue una desobediencia por haber visto con ojos humanos lo que estaba sucediendo por fuera de la cobertura de Dios. Y como les decía antes, toda desobediencia trae consecuencias. Recuerden que esa desobediencia produjo 4,000, fue Miguel, 4,000, ¿ah? 3,000 muertos. 3,000 muertos. Fíjense que la desobediencia de uno, todas las muertes que causó, yo pienso que esos 3,000 muertos eran porque no se atrevieron a salir del campamento, pero estaban viendo con ojos humanos lo que estaban haciendo allí. Hermanos, son tiempos difíciles los de ahora. No vayamos nosotros a ser como esos israelitas que empezaron a mirar con ojos humanos y trajeron consecuencias. 24,000, nos habíamos quedado cortos, 24,000. Igualmente recuerden cuando los hijos de Aarón vieron fuego extraño ante el tabernáculo. ¿Cayeron cuántos, Miguel? También cayeron una cantidad. Esto es para que nosotros no olvidemos que toda desobediencia trae consecuencias. Y son muchos los episodios de nuestras sagradas escrituras en donde vemos que Dios disciplina fuertemente al pueblo cuando se salga de su cobertura. Entonces, hermanos, recordemos que tanto a Abraham como a Isaac y Jacob, el Señor les había prometido que en su plan de redención incluiría las naciones de los gentiles. Y la clave de esta verdad se ve en la comprensión de la naturaleza de la bendición que Jacob impartiría a sus hijos antes de morir, en donde antes de morir él prometió que de allí se formarían multitudes de naciones, y esas multitudes de naciones saldrían de Efraín, y esos serían los gentiles. Y de estos, de los gentiles, también podríamos decirte que los gentiles también van a ser injertados en el pueblo de Israel. ¿Sí? Estas naciones de gentiles, cuando ponen los ojos espirituales en Yeshua HaMashiach, van a ser injertadas en el olivo silvestre o en el olivo natural del que nos hablaba Pablo allí en Romanos 11 del 17
al 21. A ver, Miguel, enséñanos esa parte de las Sagradas Escrituras de Pablo, Romanos 11, del 17 al 21. Dice así, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en medio de ellas, cambio la traducción porque ahí está mal, pero dice en lugar de ellas y debería decir en medio de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertada. Bien por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonaría. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serías cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serían injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Maravillosa esperanza la que tienen las naciones gentiles. ¿Sí? Nosotros en un tiempo éramos de esas naciones gentiles, pero gracias a la misericordia y a la piedad de nuestro Señor Adonai, somos injertados en ese olivo natural, en ese olivo silvestre que es el pueblo escogido de Dios, el pueblo santo, a través de Yeshua HaMashiach, a través de aceptar a Yeshua HaMashiach como el único Salvador y Redentor. Así, nosotros somos injertados en el olivo natural, siendo olivos silvestres, ¿ya? Y esto, como dice Pablo, es en contra de la naturaleza. ¿Por qué es en contra de la naturaleza? Porque es una cosa que es contraria a lo que nosotros vemos. En agricultura, si usted toma, por decir algo, un árbol de naranja, ¿ya? Y ese árbol de naranja es naranja agria, ¿verdad? Y coge un injerto de naranja, o lo contrario, naranja dulce, vamos a hacer un injerto de naranja agria. La naranja agria es el árbol natural. Y cogemos un injerto de naranja dulce. Si se lo injertamos al agria, ¿qué va a dar? Hago la pregunta. ¿Ah? ¿Daría qué? Daría naranja dulce. Eso es lo que esperamos, pero fíjense que aquí es todo lo contrario. Aquí el injerto es el olivo natural. ¿Quién es el olivo natural? ¿Ah? Es Israel, ¿verdad? Y se cogen las ramas de los gentiles y se injertan en el olivo natural que es Israel. ¿Qué se podría dar con ojos humanos? Con ojos humanos debería seguiría dando frutos de gentil. Sin embargo, no da fruto de gentiles, sino ya personas convertidas, nacidas de nuevo. Por eso es que es contra la naturaleza. Entonces miren el ejemplo
de naranja agria se le injerta naranja dulce, daría naranja dulce. Entonces tocaría esperar de que los gentiles, al ser injertado al olivo natural, pues ese olivo natural sería frutos gentiles. ¿Sí? Esa es la grandeza del Señor. Esa es la soberanía del Señor. Nosotros entonces tenemos el privilegio de haber sido injertados en el olivo natural y que pertenecíamos anteriormente a las naciones gentiles y ya hoy pertenecemos al pueblo santo. Nuestra identidad, hermanos, no lo olviden, somos pueblo santo. Pueblo santo. Repito, no digan nunca de que somos gentiles, que algunos dicen, no, que soy gentil cristiano. No, gentil cristiano, eso no existe. Ya somos nuevas criaturas, somos pueblos santos. ¿Sí? Bien, hermanos, entonces espero de que ustedes recuerden, sobre todo en estos días difíciles, de que no debemos perder nuestra identidad. Estemos continuamente velando y orando para que nosotros no perdamos nuestro rumbo con ojos espirituales. Nosotros somos del reino de la gloria y la justicia. Somos pueblo santo, somos sacerdotes escogidos. Somos la niña de los ojos del Señor. Que el Dios Todopoderoso nos conceda la gracia de permanecer siempre dentro de esa cobertura de Dios. Esa cobertura de Dios que son su palabra, sus propósitos, su voluntad, sus mandamientos, sus leyes, sus ordenanzas, sus acuerdos, sus decretos, sus tiempos y sus fiestas. Nunca nos salgamos de esa cobertura. Que Dios los bendiga a todos y los mantenga con ojos espirituales por siempre. Amén. Oremos. Padre Dios misericordioso, que nos has concedido la gracia de este día, poder recordar las verdades absolutas que nos dejaste en tu Torá y nos dejaste en el glorioso Evangelio de Yeshua HaMashiach. Que el poder de tu santidad a través del Espíritu Santo derrame en nuestro interior la riqueza y la abundancia de gracias, bendiciones, dones, bienes y frutos que nos permitan siempre andar en total y absoluta obediencia, sumisión y lealtad a tu palabra, a tu voluntad, a tus propósitos, a tus mandamientos, a tus tiempos y a tus fiestas. Así sea, Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Hermanos, quiero darles una noticia un poco dolorosa, porque he sabido, la hermana Ana, que nos venía visitando, de la cual pues ella en tiempos pasados nos acompañó mucho en nuestro trajinar a través de la congregación de Dios, y que ya nos había dado el Señor la gracia de tenerlas aquí. Ella no vino hoy, me llamó y me dijo de que no había venido, primero por lo del transporte, y segundo porque se sentía muy triste porque recibió la noticia desde España de que Eri se puso mal con el COVID y lo tuvieron que haber hospitalizado y lo tenían con oxígeno, pero que lo último que había sabido era que había mejorado bastante. Entonces me pidió de que oráramos por la salud de Eri y también de su esposa, porque su esposa también fue contaminada. Igualmente parece ser también de que nuestro hermano Jorge Raval también como que se encuentra también adoleciendo de esta pandemia. La hija también, la hija de Jorge. Entonces, hermanos, les encomiendo en sus oraciones personales para que pidan al Señor para que conforme a su voluntad le dé a estos hermanos la sanidad espiritual fundamentalmente, y por añadidura la sanidad física conforme a su voluntad. Entonces los invito a que hagamos una oración en nombre de ellos.
Padre, Señor Dios nuestro todopoderoso, Señor del cielo, del universo, de la tierra, de nuestras vidas, oh Dios, a ti te pedimos en este momento invocando tu piedad y tu misericordia y presentando ante ti los valiosos méritos de nuestro amado Señor Yeshua HaMashiach, quien padeció, sufrió, murió y derramó su bendita sangre en la cruz para pagar el precio por todos nuestros pecados. Por todo ello, Padre, te pedimos, te rogamos y te suplicamos para que concedas la gracia a nuestros hermanos Eri Rodríguez, su esposa, Jorge Raval y su hija, para que conforme a tu palabra, tu voluntad y tus propósitos y a tu manera, Señor, oh Dios, le des primordial y fundamentalmente la sanidad espiritual y por añadidura la sanidad física si es de tu voluntad, Padre. E igualmente, Señor Dios, te pedimos para todos nosotros que nos conserves también con la salud espiritual y salud física si es de tu voluntad en medio de esta pandemia, Señor, y que nos des continuamente la gracia de tener el conocimiento, el entendimiento, la sabiduría y el discernimiento espiritual que necesitamos para conocer en medio de esta pandemia cuáles son los propósitos, cuáles son las metas espirituales que tienes para nuestra vida, para conocer cuál es el ministerio que nos tienes reservado para desarrollar en medio de tu pueblo, en medio de tu congregación y en medio de nuestra familia, clamando también para que nos des el conocimiento de los medios espirituales que necesitamos para desarrollar el programa espiritual de nuestras vidas. En el nombre poderoso, santo, eterno y único nombre de nuestro amado Señor Yeshua HaMashiach, te lo pedimos, te lo rogamos y te lo suplicamos, Padre eterno. Amén y amén. Shabbat Shalom, hermanos.